Ni dos, varias fuerzas políticas me avisaron, ten cuidado. Es más, fue todavía más allá Santos Cerdán y aludió a una reunión de Vox. Si usted estuvo presente el 2 de abril del 2021 en la reunión celebrada en el Cigarral de Ortega Smith en Toledo. ¿Qué dice usted, hombre? Aquí las preguntas las hacemos nosotros, señor Cerdán. Al parecer asistió lo más granado de la Guardia Civil y de Vox. Y nos cuenta de qué hablaron allí. Señor presidente, yo apelo nuevamente a su... Porque a raíz de esa reunión empezó todo. Le estaba echando en cara al senador de Vox que le estaba interrogando una reunión de Vox en la que Santos Cerdán coloca el origen de un supuesto complot contra él, ¿no? ¿Quién estaba en esa reunión? ¿Para qué fue? Irma, ¿qué datos tenemos de ese encuentro? Bueno, esa reunión está documentada en un libro que escribe el periodista del País, Miguel González, que ha cubierto al partido político Vox, y en esa página donde está explicada esa reunión dice que uno de los asistentes a esa reunión le confirmó que ese encuentro se había producido. Se produjo en un cigarral en Toledo, que es propiedad de Ortega Smith. Estaba Manuel Mariscal, que es vicesecretario de Comunicación del partido, además de diputado. Estaba también Daniel Arias, presidente del Comité Provincial de Vox, y estaba Ricardo Alba, que es exsecretario general de Fuerza Nueva y de la Fundación Francisco Franco. Esa reunión, como te digo, ha sido reconocida. Había también, según lo que nos cuentan, mandos de la Guardia Civil. Estaba Diego Pérez de los Cobos, estaría también Manuel Sánchez Corbí, y en esa reunión es donde él sitúa esa caída en desgracia, digamos, ¿no? Porque dice que justo después de esa reunión, a los 2 días, Vox interpone una querella, que eso además está contado en el libro, ante el Supremo contra Grande Marlaska por el cese de Pérez de los Cobos, argumentando desviación de poder. Una querella que, según cuenta el libro, y que bueno, que es así, que está documentado, se inadmitió en octubre, pero que a Vox le sirvió, según lo que cuenta el libro, para ganarse el favor de ciertos sectores dentro de la Guardia Civil que simpatizaban con Pérez de los Cobos. Y además, según lo que nos cuentan desde el entorno de Santos Cerdán, esa reunión hay que contextualizarla con unos mensajes que están en una causa que se está investigando en la Audiencia Nacional. Son unos mensajes entre el capitán Bonilla, que seguro que no suena su nombre porque ya hemos hablado de él otras veces, que estaba en el grupo de Fuentes Humanas de la UCO y se hacía pasar con un seudónimo que era Roberto Alcázar, y hablaba con el empresario José Luis Caramés, que era un confidente de la Guardia Civil, y José Luis Caramés le preguntaba por Koldo. Eso el mismo día que Vox interpone esa querella, o sea, los hechos van, digamos, en paralelo. Caramés le pregunta por Koldo, Bonilla le dice dónde tengo que buscar, cómo lo busco, Koldo PSOE, y Caramés le dice, cuando te vea te contaré cómo funcionaban. Y al día siguiente, Bonilla le dice, está muy bien todo esto que me has contado, es muy interesante, manténnos informados porque los golpes siempre se los llevan los nuestros y creo que ya es hora de cambiar de bando. Pero lo que él ha argumentado después es que, bueno, que cuando está hablando con confidentes de derechas, pues tiene que hacerse pasar por una persona de derechas, y cuando es con confidentes de otro lado, pues tiene que hacerse pasar pues, por otro tipo de ideología. Entonces lo que ponen es todos los hechos en paralelo. La reunión del 2 de abril, la querella del 5 de abril de Vox y esos mensajes que se producen el mismo día 5 de abril. Y además es que esos mensajes los hemos visto en escritos de la defensa de Koldo, hablando también de que efectivamente pues Koldo estaba ya en el punto de mira de esta conspiración, esta supuesta conspiración que habría de fuerzas y poderes del Estado. Y es ahí donde comienza a decir Santos Cerdán que comienza su caída en desgracia, justo desde ese preciso momento. Porque además, contextualizando lo que muy bien ha contado Irma, la defensa de Santos Cerdán cree que Koldo es un confidente de la Guardia Civil, o sea que no es, digamos, un hecho no relevante que en su casa aparecieran ese cúmulo de pruebas allí a la vista de los investigadores cuando entran y registran su vivienda. No se ha demostrado aún, él sí que habría tenido contactos anteriores en su época en Navarra, en la época de ETA con la Guardia Civil, pero bueno, esto lo han demostrado en sus escritos, está escrito ahí, o sea, ellos consideran que aún no ha dado el paso de reconocer esa colaboración con la Guardia Civil, y también es un elemento importante porque según ellos Koldo, pues en muchos de esos audios los habría provocado él, ¿no? Para, digamos, incriminar a terceras personas.
personas. Es relevante lo que cuenta Irma porque el contexto, digamos, de lo que ha dicho en la reunión del 5 de abril, de esa, digamos, esa relación entre un confidente y un capitán de la UCO que también estaba, digamos, asignado a la Fiscalía Anticorrupción, es un contexto de una causa de hidrocarburos. Volvemos otra vez a ese asunto, ¿no? Como las causas de hidrocarburos van un poco, digamos, contextualizando todo lo que ha pasado con el caso Koldo. Lo vemos en el caso de Aldama, lo vemos también aquí, y también ha habido dentro de la Guardia Civil una guerra con los confidentes y entre propios mandos de la Guardia Civil. Eso también lo hemos visto en las causas de hidrocarburos, con lo cual todo ese contexto yo creo que es lo que quería poner ayer de relieve Santos Cerdán. ¿Cómo lo ves, Paloma? Sí, bueno, y además ha formado parte de su estrategia de defensa desde el primer momento. Lo que pasa es que, a ver, a mí me parece un disparate, y lo tengo que decir con toda claridad, la insistencia de Santos Cerdán en hacer creer que todo esto es fruto de su papel como arquitecto de esta legislatura. O sea, yo puedo entender que él en términos políticos bueno, defienda su papel, ponga en valor cosas que ha hecho, considere que efectivamente los partidos de la oposición se mueven y han intentado ir a por él o desacreditarle por según qué cosas, pero bueno, la realidad es que luego pues tenemos encima de la mesa, a pesar de estar en fase de instrucción, pues un montón de datos, un montón de indicios. El último informe de la UCO, que creo que lo citaba Irma, el de noviembre, en el que realmente se explica muy bien el funcionamiento, sobre todo con lo que tiene que ver con Servinavar. Es verdad que luego esto tendrá que ir avanzando y veremos, pero a mí me parece un completo disparate hacer creer y que insista, y creo que además la soledad en la que se ha visto encontrado tiene mucho que ver con todo lo que se ha ido acumulando hasta ahora. Ayer, en términos políticos, coincido, pienso que en todos los temas importantes, no solo la adjudicación de obras públicas, el tema de Acciona, que está relacionado, que es en realidad la causa de Servinavar, el túnel de Velate. Cuando le preguntaron por Ley de 10, por favor, eso ya ni de coña voy a contestar a nada de eso. Insistió mucho en esto de la foto de Puigdemont, lo causa todo y tal, y yo también le doy mucha relevancia al digamos, a esa, no sé si amenaza, pero desde luego a ese mensaje que le envía al senador del PSOE, que por cierto además le conoce muy bien, el senador del PSOE, Alfonso Gil, que es del Partido Socialista de Euskadi, Cerdán es Navarro. ¿No? Sí, y además efectivamente, como ha estado en el área de organización, incluso él en un momento reconoce que para él es una comparecencia muy difícil, y yo eso sí lo puedo entender. O sea, el que ha sido tu compañero de partido, con el que realmente has compartido muchísimo tiempo, y verte en esa comisión, claro que no hizo ningún interrogatorio, claro que tenía un margen muy estrecho, pero hombre, es inevitable pensar que es mejor solo que mal acompañado. ¿Y está usted en condiciones de hacerme algún reproche? Pues claro que sobrevuela. Lo estamos viendo también con José Luis Ábalos, que es cierto que vamos a ver en qué acaba, porque vemos que enseñan la patita y luego, pero es evidente que al gobierno y al PSOE le tiene que preocupar la bomba de relojería, que son las dos personas que manejaron el partido en los últimos años. Todo esto que están contando, que es súper interesante, Irma y Mateo, de los detalles de la versión del complot, que es lo que él lleva explicando mucho tiempo y a lo que se aferra porque es su única salida, evidentemente. La única salida de Santos Cerdán es que muchísima gente de izquierdas, evidentemente, creyera que esto es un complot. Es la única manera y es a lo que se ha aferrado siempre. Es lo que explica por qué Santos Cerdán aguanta como secretario de organización hasta el día que sale el informe de la UCO. Porque el complot es lo que se cree Pedro Sánchez y lo que se cree todo el entorno de poder del Partido Socialista, que cree que efectivamente con estas reuniones de Vox, que son reales, que las ha contado Miguel González en un libro absolutamente documentadas, con estas reuniones de Vox, con estos vínculos de Vox con la Guardia Civil, creen que efectivamente hay un complot contra Santos Cerdán y que no hay nada. Eso se lo cree claramente Pedro Sánchez hasta el último día, hasta que ven el informe. Pero claro, Santos Cerdán está hablando como si no hubiéramos visto lo que ha pasado después, como si no hubiéramos visto ese primer informe y ese segundo informe del que habla Paloma, con toda esa cantidad de detalles que es de lo que no quiere hablar. Él quiere hablar del complot y de dónde estábamos antes de junio, que es lo que él le explicó a Pedro Sánchez y a todo su entorno, decir, porque cuando hay un momento decisivo, que es cuando le deciden, que Pedro Sánchez decide que siga siendo secretario de organización en el Congreso de Sevilla, que era un momento ideal para, pues ya sabemos cómo funcionan estas cosas, no, que está cansado, sabemos cómo se hace la política, no, voluntariamente se ha ido por temas familiares, está cansado, era el momento ideal para que saliera del primer plano. ¿Y por qué lo mantiene? Y se sugirió, vamos. Y era una cosa que estaba encima de la mesa. ¿Y por qué Sánchez sigue? Porque se cree el complot. Evidentemente, porque cree que todo es un complot, que no hay absolutamente nada y que esto es un invento de gente que quiere destruir a un personaje central muy cercano a Sánchez. Pero claro, cuando empiezan a ver el informe, el cambio es total y sobre todo cuando hemos visto los últimos detalles de los que no quiere hablar Santos Cerdán, que es, oiga, pero
todo muy bien. Incluso es factible que existiera ese complot. Es factible que haya mucha gente contra usted, porque es verdad que es una persona muy importante. Ya, pero ¿por qué usa usted una tarjeta de Servinavar? ¿Por qué tenía usted el documento del 45%? ¿Por qué le pagan mobiliario? ¿Por qué tenía ese vínculo? Puede ser las dos cosas hasta compatibles. Puede haber mucha gente contra usted que se esté movilizando, pero la realidad es que hay material. Entonces, hábleme usted del material y dele una explicación, como decías tú antes, dele usted una explicación a toda la gente que está frustradísima, indignada con que usted haya entrado en la cárcel, de cómo ha podido pasar eso. ¿Qué sabemos de esos pagos, Mateo? Bueno, son pagos que sumarían, según el último informe de la UCO, unos 181.000 euros, pero sería, digamos, el cómputo global desgajado en, digamos, los sueldos que percibieron familiares del entorno de Santos Cerdán que trabajaron bien en Servinavar o en alguna de las cooperativas vinculadas a Servinavar. Son pagos, como dice Carlos, de la tarjeta de crédito que habría usado durante años, según la UCO, Cerdán, su familia, digamos, a nombre de Servinavar. Y después pagos de alquiler, dos alquileres en los que estuvo Santos Cerdán en Madrid, un primer alquiler en el que es verdad que compartió piso con Anchón Alonso y un segundo alquiler que pagaría parte también Servinavar hasta que Santos Cerdán saca el acta de diputado y ya se establece aquí con su familia, ¿no? O sea, digamos, el cómputo global de la UCO son 181.000 euros y que de momento, como digo, la defensa aún no ha entrado, digamos, a rebatir punto por punto lo que dice ese informe, que para el juez es un informe que considera que hay indicios suficientes o relevantes ya contra el encausado en este caso. Bueno, vamos a seguir con la comparecencia de Santos Cerdán, que casi no respondió a nada, pero que tampoco, como les decimos, estuvo callado. Defendió a su esposa, defendió a Leire Díez, replicó con acusaciones a las preguntas de Vox y del Partido Popular, y al Grupo Socialista también le criticó por haberle dejado solo en su comparecencia en el Senado. Llegó pronto y solo y quiso hacer de ese cuarto de hora helado el manifiesto de su soledad. La soledad del caído en desgracia. Se llevaba abogado, con él habla con la boca tapada, como los entrenadores de fútbol, y si al acabar sigue con la boca tapada es que era tan gordo que no debe enterarse ni él. Nadie le da apoyo. Mejor solo que mal acompañado. Pues eso. Porque la bancada del PSOE era el Sáhara a un minuto de la cita. Quien llega raspado se ahorra saludar. Para defender mi inocencia no me hace falta que me acompañe nadie. Los del PP hacían fotos a los bancos vacíos. A falta de 15 segundos llegaron. Los senadores del Partido Socialista no se esconden. Han llegado en tiempo y hora. Y pronto se abrió fuego contra su mujer. Que frenase a la suya en los gastos, que era poco discreta. Ya le digo que mi mujer, lo que le pido es respeto, que nada tiene que ver en esto. No dijo nada, pero tampoco se cayó. La señora Leire Díez se merece que le tengan también respeto y le llamen por su nombre y no la forma. Bueno, es que ya no me sale decir periodista de investigación. A mí tampoco me sale decirle senadora a usted y le llamo senadora. Junts habló de presunción de inocencia, cosa que destacados líderes de su partido no hicieron. Por lo mucho negociado. El reencuentro socialista. Nos podemos mirar a los ojos diciéndonos lo que pensamos. Y me va a permitir que le haga un reproche ético. Una pregunta, si usted está en condiciones de hacerme a mí un reproche como el que me ha hecho. Toma, al PP y a Vox les contestó lo que quiso. ¿Por qué ha ido usted a prisión? Si usted estuvo presente en el cigarral de Ortega Smith en Toledo. ¿Qué dice usted, hombre? Aquí las preguntas las hacemos nosotros. ¿Sí o no? Se hizo la contratación por la Comunidad de Madrid del señor... Señor Cerdán, deje de usted de leer lo que le ponen como cortinas de humo su abogado desde el final de la sala. Señorías, se suspende la sesión por un minuto a ver si el señor Cerdán reflexiona. Una senadora que está sentada ahí en el Partido Popular me llame sinvergüenza es lo que no estoy dispuesto a soportar. No le he dicho sinvergüenza, he dicho qué vergüenza. Peor sería que hubiera dicho me gusta la fruta. Bueno, lo cierto, es un detalle que no les habíamos comentado. El abogado de Santos Cerdán estaba al final de la sala y en algún momento llegó a acercarse, no sé si para hacerle un comentario, para darle incluso algún papel. Marta. Bueno, es que ayer tuvimos el show de Santos Cerdán y ya está. Y entonces se permite que las instituciones sirvan para que alguien que tiene encima de la mesa lo que tiene encima de la mesa, que ha defraudado de una manera brutal a millones de votantes de este país y que pone en jaque a este gobierno, se haga un show. Eso es lo que vimos ayer, el show de Santos Cerdán. Entonces se permite incluso, efectivamente, amenazar al senador del Partido Socialista, al que conoce desde hace más de 30 años, con el que, como comentaba este hombre ayer en la cadena SER, han compartido muchos funerales de políticos socialistas asesinados por ETA, o sea, que les une de verdad una historia personal importante. Se permite hacerle amenazas de este palo ayer, ahí dejándole en mal lugar, sin que entendamos tampoco de qué o a dónde va la amenaza, o si le está hablando de algo que sabe personal de este señor. O sea, una cosa de verdad.
patética que las instituciones, los que tanto defienden las instituciones, deberían defender que el Senado no sirva para esto. Ni el Senado ni el Congreso. Y lo digo en este caso y en todos los demás. De verdad, ¿eh? Yo sé que lo de Salomé Pradas ha podido a alguien gustarle en el Congreso de los Diputados y verla llorar y que nos parece un espectáculo que está muy bien. A mí no me lo parece. A mí eso tampoco me lo ha parecido. Por más que tenga una utilización política la cuestión y que ayude a que el salseo social entre en las dinámicas de los relatos de unos y de otros. No me parece, de verdad. Y me parece que ya esta democracia debería empezar a aprender y a ponerse las pilas sobre para qué sirven las instituciones y cómo hacemos que sean respetadas. A ver si el modelo anglosajón, oye, que no está tan lejos. A ver si empezamos a buscar la manera de legislar para, en lugar de cargarnos comisiones, como acaban de hacer en el Parlamento valenciano, a ver, los reglamentos tienen que ser para que las instituciones sean mejores, no mejor para el partido que gobierna. A mí, yo defiendo y estoy de acuerdo en que debemos de reforzar las instituciones y que los representantes del Estado tienen un plus para que en el paso en el que estén en el Senado, en el Congreso de los Diputados, esas instituciones no sean devaluadas y sean reforzadas. Ahora, también considero que la presunta corrupción que rodea al Partido Socialista bien merece una comisión de investigación en las cámaras de representación, en este caso en el Senado. ¿Por qué? Porque ha habido... Pablo. Perdón. Yo creo que investigar en términos políticos la presunta corrupción del Partido Socialista, cuando el señor José Luis Ábalos, que fue una persona muy importante en el gobierno y en Ferraz, hoy está en prisión, o Santos Cerdán ha estado en prisión provisional, hombre, si no se puede investigar, igual como la Dana, quiero decir, la tragedia de la Dana no bien merece una comisión de investigación. Ahora, exigirle a nuestros representantes públicos un plus de responsabilidad, que se preparen los temas, que hagan preguntas pertinentes, claro, pero todo eso correcto. Perdona, Pablo, yo creo que Marta... A mí me parece bien que haya comisiones de investigación yo creo que aquí... y que se pongan encima de la mesa las presuntas corrupciones o los fallos en la gestión de determinadas personas. Y luego, y concluyo, y te doy paso, sobre el debate del complot, ¿no?, que es la línea argumental de Santos Cerdán. Aquí todo el mundo habla de complot cuando te han pillado con el carrito del helado. Cuando te pillan con el carrito del helado, cuando te investigan, cuando vas a prisión, ahí ya hay muchos complots, todos van absolutamente contra ti, el juez, el fiscal, la policía, la Guardia Civil, todos contra ti. ¿Por qué? Porque te han pillado. No, todos defendemos el Estado de Derecho, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No, pero Pablo, yo creo que es interesante lo que dice Marta, porque creo que se refiere a otra cosa que sí que, yo sabes que lo he dicho muchas veces en esta mesa, me suelo quedar solo, soy un gran defensor de las comisiones de investigación, porque sostengo, y ayer, por cierto, sostengo que acaban siempre saliendo cosas, pero la forma de preguntar y el presidente de la comisión, es que es muy importante, y estoy de acuerdo contigo en la comisión de la Dana también, es que las presidencias de las comisiones, y si vemos las comisiones en Estados Unidos o en Inglaterra, que es la tradición de comisiones muy fuertes, allí además tienen potencia legal. Allí no puede decir el señor, no, es que tengo un proceso judicial en curso. No, es que eso es un proceso judicial también. Es que usted está obligado a hablar ante el Senado de los Estados Unidos, ante el Congreso de los Estados Unidos, está obligado a decir absolutamente la verdad y puede ser incriminado inmediatamente como usted mienta. Y lo hemos visto en las películas, pero sobre todo lo vemos en la realidad, que hay comisiones espectaculares donde tienen que ir a declarar, por ejemplo, los máximos, donde ha ido a declarar Mark Zuckerberg y lo ha pasado fatal uno de los hombres más ricos del mundo. Que eso lo pueden hacer los presidentes. ¿Cómo es eso de que el señor usted no contesta? Bueno, usted, que ayer le dijo varias veces, bueno, le deja hacer la pregunta y usted ya contestará lo que vea oportuno. No. Usted contesta y le para el presidente de la comisión hasta que no conteste a la pregunta que se están haciendo todos los españoles, que es la pregunta de qué pasó con esa tarjeta. Y usted está aquí para contestar esas preguntas y no se va de aquí hasta que no conteste esas preguntas. Y le aprieta y le presiona para que la cosa vaya hacia las preguntas y no hacia el show de si está satisfecho, si usted está contento con que haya acabado ETA, o las preguntas que le hicieron a Sánchez sobre Venezuela y tal. Oiga, no, aquí ha venido a contestar sobre un asunto concreto y no se va de aquí hasta que no responda. Por aportar un poquitito de contexto, ¿cuál es la situación procesal, Irma, de Santos Cerdán?
Bueno, pues tiene un horizonte procesal un poco complicado porque está investigado en el Supremo, en esa pieza separada que se abrió de la obra pública, dentro del caso Mascarillas. Está investigado por organización criminal, cohecho y tráfico de influencias en esa causa. Tiene otra querella de hazte-oír que ha sido admitida por un juzgado de Plaza de Castilla por falso testimonio, por un delito de falso testimonio en la anterior comparecencia que hizo en la Comisión del Senado en abril. Ahí todavía no está citado formalmente como investigado, pero esa querella ha sido admitida e irá evolucionando. Y luego además tiene que ir como testigo el día 2 de febrero a declarar también a Plaza de Castilla en la causa que se sigue contra Leire Díez allí por